Hola, bienvenidos al primer teórico de pedagogía del 2020, un año, un cuatrimestre especial tanto para ustedes como para nosotros, en el que vamos a afrontar, a desarrollar la cursada de modo virtual, a distancia, y en este primer teórico, Mónica va a trabajar el texto Reflexiones sobre la potencialidad de la pedagogía, y yo me voy a encargar de transmitirle algunas reflexiones a partir del texto de Daniel Brailovsky, que es la pedagogía. Es decir, no va a ser una exposición del texto, porque para eso ustedes lo pueden leer, pero sí la puntualización de algunas ideas que nos permitan abrir el debate, aunque sea de este modo a distancia. Ustedes van a ver el video y luego nos vamos a encontrar a través de la transmisión en vivo o del chat en vivo para que ustedes puedan exponer sus dudas, compartirlas entre ustedes y con el equipo de cátedra. El texto de Daniel Brailovsky, que es la pedagogía, es un texto que a nosotros nos parece interesante porque va a resumir algunas de las cuestiones centrales de la pedagogía, casi como que va a plantear un mapa. Obviamente este mapa no es completo, no es perfecto, pero es un mapa que nos puede servir como una primera orientación, una guía para recorrer el campo disciplinar que es la pedagogía. Y es importante también resaltar que la pedagogía es una reflexión sobre la educación. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar sobre una construcción teórica sistemática que se hace sobre un hecho social como es la educación. Y en este sentido, una de las cuestiones que plantea Brailovsky es que la pedagogía construye un vocabulario. Lo que nosotros podríamos decir es que lo que está construyendo son conceptos, son lentes para leer la sociedad o para leer puntualmente un hecho educativo. Una cuestión muy importante, él menciona tres, como cachorro humano, modernidad o reproducción, son conceptos que nos marcan una diferencia en el sentido de decir que cuando hablamos de cachorro humano estamos resaltando el carácter construido del sujeto social o del humano. Y para que exista un humano debe existir previamente una operación pedagógica. Y por lo tanto no es lo mismo decir cachorro humano que decir niño, porque tal vez la noción de niño o el vocablo niño alude a una cuestión natural y no construida. Decíamos que el texto de Brailovsky nos servía para conocer los contornos del mapa de lo que es la pedagogía. Podemos decir que desarrolla tres ideas para darle cuerpo a esta noción de pedagogía o para conocer el campo disciplinar. Plantea entonces tres ideas. Una que va a denominar preguntas esenciales. La segunda tiene que ver con las racionalidades dentro de la pedagogía, que va a distinguir tres. Y la tercera tiene que ver con la temporalidad, con el tiempo de la pedagogía. Bien, entonces podemos pensar que la idea que nos transmite este autor es que para pensar en la pedagogía, o la pedagogía que nosotros conocemos, que es la pedagogía moderna, necesitamos pensar en cuáles son sus preguntas, cuáles son las ideas que hay dentro de la pedagogía, porque no todos los pedagogos están de acuerdo, no todas las corrientes pedagógicas plantean lo mismo. Y tercero, cuál es el tiempo, cuáles son los tiempos, los segmentos de tiempo que se identifican, ¿sí? Cómo se ve el tiempo dentro de la pedagogía. Vamos a tratar de desarrollarla un poco pormenorizadamente cada una de ellas.
Bueno, vayamos entonces a uno de los tres ejes que plantea el autor, en este caso el primero, que son las preguntas esenciales. La pedagogía, en tanto construcción discursiva, que reflexiona sobre la educación, lo tiene que hacer sistemáticamente. Y algunos de los puntos por los que requiere pasar tienen que ver con sus preguntas esenciales, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la educación? El sentido de la educación es una pregunta que es eminentemente política porque es la instancia en la que se reflexiona acerca de cuál es la utilidad, cuál es el propósito, no necesariamente la utilidad, con el que vamos a desarrollar una tarea educativa. Una tarea educativa que en nuestra sociedad se desarrolla en un lugar específico, no se desarrolla en cualquier lugar. Ese lugar nosotros lo conocemos como escuela, que parece que es algo que siempre estuvo ahí, pareciera que incluso siempre va a estar ahí, pero la escuela es una construcción social que ha estado en la historia de la humanidad muy poco tiempo. La escuela ha institucionalizado una práctica educativa. Entonces, todo lo que la escuela construyó y el modo que se desarrolla es terreno de la reflexión pedagógica. Mismo podemos pensar si la escuela es un elemento de justicia educativa, o cómo podría serlo, o cómo ha dejado de serlo. Como verán, las posiciones pueden ser variadas y dentro de el recorrido de la pedagogía como campo disciplinar se han encontrado miradas distintas y muchas veces opuestas para pensar cuál es el sentido de la educación, cuál es la función de lo escolar y cuál es la relación entre adultos y niños dentro de una escuela. ¿Es una relación simétrica? ¿Debería ser simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Es una relación de dominación? ¿Es una relación en la que la autoridad se le tiene que dar al adulto por el solo hecho de ser adulto? ¿Es una relación en la que el adulto tiene que ganarse su lugar? Bien, vuelven a aparecer algunas de estas miradas distintas porque justamente las preguntas esenciales los que nos permiten o nos van a generar una vía de acceso a desnaturalizar algunas construcciones sociales que nosotros al no cuestionarnos las consideramos como naturales, por eso decimos desnaturalizar, y podemos empezar, por lo menos desde este lugar, tal vez muchos ya lo hayan hecho, empezar a analizar desde lo pedagógico político, cuáles son las razones y las intencionalidades que hay detrás de cada uno de estos puntos que fuimos desarrollando. Hasta acá el primer punto de preguntas esenciales. Él no está hablando de tres paradigmas ni de tres teorías, sino que se posiciona en el lugar de la racionalidad, en el sentido que es una abstracción la racionalidad, de una reconstrucción a partir de algunos hechos e ideas. Dicho esto, ustedes van a encontrar estos tres mismos aspectos que marca Brailovsky como orden fundante, crítica sociopolítica y crítica cultural subjetiva en otros textos con otros recorridos como pedagogía tradicional, pedagogía crítica y pedagogía postcrítica o tradicional, crítico reproductivista, crítico de la resistencia, distintas formas de leer cómo se ha estructurado el campo pedagógico. Entonces, para volver a la cuestión de las tres racionalidades, él va a plantear en primer lugar una racionalidad que denomina orden fundante. Cuando hablamos de orden fundante, de lo que estamos hablando
es de el orden que creó el sistema educativo. Hace unos minutos yo marqué que las escuelas son una construcción social, necesariamente el sistema educativo que nosotros conocemos en algún momento se tuvo que fundar. Esa fundación estuvo atravesada por ideas que en el texto no reconoce que no tienen que ver con exactamente lo mismo, pero que están asociadas: el iluminismo, la modernidad y la civilización. Este orden, que nosotros habitualmente conocemos como pedagogía tradicional, o en el lenguaje lo utilizamos como pedagogía tradicional, tiene que ver con la construcción de una mirada sobre la educación asociada al rigor académico, al rigor de la conducta, a una relación con el conocimiento bastante no, digamos, cosificada. El conocimiento es algo que se tiene y se traspasa, sino también una forma de entender la función de la escuela dentro de la sociedad. Es importante señalar, o me parece a mí importante señalar, que para Brailovsky la noción de orden fundante en lugar de pedagogía tradicional nos posiciona en un lugar en el que estas ideas acerca de cómo debe educarse, por ejemplo con el lema "la letra con sangre entra", es una concepción que aún no está abandonada en todos los ámbitos del sistema educativo. Es decir, la seguimos encontrando y en cada uno de nosotros sigue habiendo algún aspecto de este orden fundante que sigue funcionando, de modo que nos ayuda, nos asiste, nos direcciona la mirada sobre, en este caso, lo escolar, pero podría decirse sobre lo social en general. Más adelante vamos a ver algo de esto vinculado al hábitus como una forma, una estructura cognitiva, una estructura conceptual que nos permite entender la realidad de determinada manera y no de cualquier otra. Es decir, la visión que tenemos del mundo se estructura. La segunda de las racionalidades que marca el autor la denomina crítica sociopolítica, también pedagogía crítica y nueva sociología de la educación, y tiene que ver con una corriente que empezó a cuestionar toda la matriz fundacional del sistema educativo, tanto en su funcionamiento como en los objetivos políticos o en los propósitos políticos que el sistema educativo tuvo y podríamos decir tiene. Bien, es una crítica que apunta a los aspectos políticos del sistema, principalmente a los aspectos políticos, y denuncia que algunos aspectos, en lugar de ser discutidos desde su dimensión política, que es la que considera que debería tomarse, son discutidos desde aspectos técnicos, generándose una inversión de lo técnico en el lugar de lo político. Uno de los conceptos que aparece en el texto que puede ayudar a comprender esta lógica es la homogeneización como un disfraz de igualdad. Es decir, que en esta crítica, en esta racionalidad, el proyecto educativo liberal, civilizador de la modernidad, que buscaba la igualdad a través de la homogeneización, es cuestionado porque esa homogeneización lo que escondía es que las diferencias de clase social iban a ser traducidas en la escuela como diferencias de habilidades o de talento o de pertinencia de esos sujetos para el mundo escolar o el mundo letrado. Lo que vamos a encontrar dentro de esta racionalidad es que la relación de las personas, de los sujetos con la cultura, está mediada
está condicionada por el nivel socioeconómico. Es decir, que los alumnos con menor nivel socioeconómico fracasen en las escuelas, lo que hace es demostrar que la escuela valida determinado nivel socioeconómico y no necesariamente la competencia cognitiva de los estudiantes. Por lo tanto, desde esta racionalidad, la escuela igual para todos termina siendo injusta porque no todos tienen los mismos puntos de partida. Por lo tanto, la escuela no va a producir desigualdad, sino que va a reproducir una desigualdad que se genera fuera de ella. La tercera racionalidad mencionada es la crítica cultural subjetiva, que si bien valida muchos de los aspectos de la racionalidad que recién mencionamos, incorpora la cuestión de lo singular, es decir, valida el reconocimiento de la influencia del nivel socioeconómico y valida el aspecto de la clase social, o incluye el aspecto de clase social dentro del análisis político-pedagógico, pero le va a incorporar otras relaciones de dominación a partir de los estudios culturales y los estudios de género que tienen que ver, además del género, con la etnia y con la mirada eurocéntrica. Por lo tanto, uno de los aspectos o el aporte que hace esta racionalidad es mostrarnos que las escuelas tienen la tendencia, las escuelas que nosotros conocemos, de estar asociadas a un patrón cultural que no solo tiene que ver con la clase, sino también con el género y con las culturas urbanas y con una mirada eurocéntrica. De este modo, las escuelas son instituciones que dejan por fuera otras manifestaciones culturales, otras formas de ver el mundo no masculinas, no occidentales. Desde ese lugar, lo que plantean, como decía, retomando los estudios culturales y también el psicoanálisis, es la recuperación de lo singular como un modo incluso de salvar, si se quiere, esta es la expresión que usa el autor, salvar al sujeto del efecto normalizador de la escuela. Y vamos viendo cómo en un primer momento, en el orden fundante, no se consideraba la cuestión de clase. La crítica a este orden incluye la noción de clase y el rol político que juega la escuela en la reproducción de la desigualdad, y va a llegar esta tercera variante, una segunda forma de la crítica, que toma aspectos de la primera crítica en cuanto a las relaciones de poder dentro de la escuela y le incorpora otras esferas de dominación y centra su mirada en la singularidad de los sujetos. Bien, entonces ya vamos a decir que no solamente hay una dominación de clase, sino que uno puede estar siendo dominado por, además de pertenecer a la clase trabajadora, por ejemplo, ser mujer, bien, o la condición de homosexual. Los estudios culturales han trabajado mucho, un aspecto de los estudios culturales ha sido la pedagogía queer, que intentaba mostrar también cómo aparecen otras capas de discriminación y de dominación dentro de lo escolar. Muy bien. Hasta acá, disculpen, me fui un poco largo, comprendan las circunstancias. Estas son las tres racionalidades que están planteadas en el texto. El tercer y último eje del texto tiene que ver con la historia y con la temporalidad. Es importante tener en cuenta que cuando pensamos en una periodización del tiempo, hay algunos matices que pueden quedar por fuera, lo que en líneas generales, cuando marcamos un periodo de tiempo, nos permite comprender por lo menos los hechos fundamentales o centrales.
En este caso, cuando hablamos de educación, nosotros solemos decirlo ligeramente, pero lo que estamos hablando es de un sistema educativo. Los sistemas educativos surgen posteriores a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial en el marco del desarrollo de los Estados-nación. En ese contexto, ¿sí?, donde en el texto ustedes lo van a ver puntualizado con nociones como modernidad, iluminismo, civilización, se trató de instalar una determinada mentalidad, una forma de concebir al mundo a través, entre otras cosas, de lo escolar. Y es ahí donde este autor sitúa el orden fundante. Este periodo, que puede ser llamado como el periodo de oro, porque justamente es el momento de cuando nosotros hablamos de pedagogía moderna, estamos hablando de la educación a partir de los sistemas educativos. Y lo que señala este autor es que muchas lecturas y muchos análisis consideran este periodo el central y construyen las periodizaciones a partir de eso. Por eso hay educación antes del desarrollo del sistema educativo y educación posterior al desarrollo del sistema educativo, que es cuando analizamos modernidad y posmodernidad. La posmodernidad, en términos educativos, es el periodo en el que el orden fundante empieza a perder fuerza. Década del 60, década del 70, en algunos casos, por distintas razones, este orden empieza a tambalear o a ser discutido con más fuerza, es decir, siempre ha sido discutido, hay que ver con qué grado de fuerza o desde qué lugares, pero digo, a partir de ese momento, con el desarrollo de una de las tres racionalidades que marcamos antes, empieza a ser cuestionado. Entonces, finalmente, para pensar en términos históricos, la centralidad siempre la tiene el desarrollo del sistema educativo, y por eso encontramos a estas racionalidades que vimos en el texto, tal vez del lado de la crítica postmoderna a la educación. Como verán, la pedagogía es bastante amplia, es muy difícil de resumirlo en un texto o en una exposición grabada, como en este caso, pero es una invitación a que nos pongamos a pensar acerca de cuáles son las críticas que se le ha hecho al sistema educativo, desde qué lugar podemos seguir pensando lo educativo, si siempre desde lo escolar o no necesariamente desde lo escolar, si es igual para nosotros pensar la educación por dentro y por fuera de la escuela en términos de análisis, que si es una práctica social que está condicionada por instituciones, por la historia acumulada, por ciertos cánones que deben ser respetados, tiene el mismo valor de análisis que si es una práctica individual, no normada, sin reglas, que se desarrolla en circunstancias imprevistas. Bien, esto es uno de los tantos interrogantes que podemos pensar desde la pedagogía. Voy a quedar a la espera de las dudas y de los comentarios que se generen a partir de lo que estuve hablando, ya sea para las dudas que tengan. Punto. Nos vemos. A distancia. Ustedes van a ver el video y luego lo vamos a encontrar en forma online. Sí. Bueno.